grandes chefs, reposteros, panaderos, sumilleres, cocteleros, baristas y muchos expertos más y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudarán a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Javier Espinosa, CEO y co-founder en Dynamit, la primera solución para Horeca que permite digitalizar el menú y optimizar los beneficios gracias a los precios dinámicos y la ingeniería de menú. Hola Javier, bienvenido y gracias por aceptar el café de hoy. Hola Lorena, buenas tardes, buenos días, perdón. No, gracias a ti por invitarme. Nada, ya te comentaba antes que esto es un café, entonces me gustaría saber si eres cafetero y que, aunque estemos en la distancia, ¿qué te pido? A ver, ¿qué café pedimos al camarero hoy? Yo soy muy cafetero, pero soy muy básico para el café. O sea, yo soy de café con leche, eso sí, de 4 cafés diarios no bajo. Pero sí que tomo mucho café. Pero ya te digo, soy relativamente básico. El café con leche por la mañana y el cortado por la tarde. Ya está. Mm, Bueno, pero espero que de calidad, porque ya estamos teniendo aquí, ha Sí. venido varias personas relacionadas con el mundo del café Mm. y lo hablábamos el otro día en el episodio que vinieron de Cafés Baqué, que han patrocinado unos de nuestros cursos y nos decían, pero por favor, o sea, cambiemos los hábitos y tomemos café bueno. Sí, sí, sí. No, de calidad siempre, sobre todo porque además mi socio es italiano y como me tome un mal café me mata. Que es la religión, es verdad, es verdad. Totalmente, totalmente. Bueno, yo tenía la primera pregunta que tenía en mente, bueno, te he presentado que has creado esta herramienta, esta solución para Horeca, para digitalizar el menú. Hay como varias palabras que nuestros oyentes estarán familiarizadas con ellas porque son del mundo de la hostelería, los precios dinámicos, la ingeniería de menú. Pero antes quería preguntarte si tú vienes del mundo de la hostelería, por algún lado o por qué te da y si no, ¿por qué te da por crear una herramienta para este sector? Bueno, pues mi historia en realidad es curiosa porque yo empecé trabajando en el sector retail, en el área de tecnología, ¿no? Y luego, perdón, al cabo de unos años, pues me fichó NH Hoteles. Ah, Eh, Allí estuve durante 5 años en las oficinas corporativas de NH Hoteles en el área de Revenue Management, ¿no? ujú. Que es al final la disciplina dentro de los hoteles pues, que se encarga de toda la gestión de ingresos, del posicionamiento en precios, estrategias de segmentación, de canales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues allí la verdad que tuve la oportunidad de aprender sobre el sector, de aprender sobre la disciplina y de conocer también a quien a posteriori pues sería mi socio dentro de esta aventura, que es Alessio Di Gaetano. Y bueno, la verdad es que toda nuestra incursión, ¿no? Por así decirlo, dentro del mundo restauración y todo el proyecto de Dynamit surgió un poquito de casualidad. Básicamente, pues Alessio me llamó, yo estaba en ese momento trabajando, había salido ya de NH, estaba trabajando para otra cadena hotelera que se llama Selina, y me dijo, oye Javi, tú que eres más o menos tequi, quiero hacer esto, quiero desarrollar precios dinámicos en restaurantes y me gustaría si tú conocieras pues alguna desarrolladores o alguna compañía con la que subcontratar el desarrollo tecnológico, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues yo me puse en contacto bueno, pues gente que conocía de mi pasado, ¿no? Que Ujú. montaron un company builder. Les propuse la idea, simplemente con la idea de contratarles desarrolladores, ¿no? En ese momento, y ellos automáticamente se enamoraron de la idea, la verdad, me dijeron, adelante, que no solo te apoyamos con recursos tecnológicos, sino que queremos invertir. Ujú. Y la verdad que ahí surgió Dynamit. Esto fue a mediados
de 2019 y bueno, y arrancamos pues a principios de 2020 ya estábamos arrancando nuestra primera prueba de concepto, que Vale, o sea, curiosamente claro, o sea, que surgió justo sí, antes del COVID, o sea, que no es a surgió, mira, posteriori, que parece como no, 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 más. no, que va, que va. De hecho, es bastante gracioso porque nuestra primera prueba de concepto, que fue con Arzabal, a quienes siempre agradezco profundamente haber confiado en el proyecto desde el principio, ¿no? Y haber sido los locos, ¿no? Que se Sí, son tiraron unos ahí. tíos muy visionarios, sí, o sea, son Sí, unos tíos como sí, ujú. totalmente, totalmente, que se tiraron ahí a la piscina a decir, oye, vamos a probar esto. Pues empezamos con ellos a finales de febrero, a 2 semanas de que todos los restaurantes cerraran, ¿no? Ujú, Así que fue un madre mía. momento, fue un momento curioso, la verdad. Para empezar todo esto, mamma mía. Sí. Y, pero tú eres ingeniero. No, 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 no. Yo soy de formación, yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Ujú, Derecho. vale. Lo que pasa es que sí que es verdad que la tecnología es algo que siempre está Sí muy que vinculado a habías la estado. tecnología. Sí, me encanta. Soy muy geek, la verdad. Oye, y en el proceso este de, o sea, antes de que o sea, cuando se lanzaron los de Arzabal a esto y que ya estaba diseñado, pero anteriormente en toda la fase, previa, de diseño de la herramienta, ¿contasteis también con, gente de hostelería? Sí, sí, sí. Se hizo por parte bueno, con la colaboración de Cube, del company builder que nos apoyó desde el principio. Se hicieron varias sesiones de design thinking con varios Ujú. hosteleros, perdón, y bueno, se diseñó un poco, claro, a nivel conceptual, ¿no? ¿Qué queríamos hacer? Luego ya lo que es el diseño en sí, ¿no? De pintar lo que es la plataforma, funcionalidades, etcétera, etcétera. Pues ahí ya fue más interno, si bien pues fuimos primero teniendo en cuenta el perfil, ¿no? Lógicamente, de la persona a quien nos íbamos a dirigir y quién iba a ser el usuario de Dynamite, etcétera, etcétera. Y segundo, pues sí que validando algunos, sobre todo los puntos más conflictivos, ¿no? Pero ya puntos concretos. Oye, ¿esto lo harías así o lo Ujú. harías de esta otra manera, ¿no? Sobre todo contando, en este caso, fundamentalmente con la opinión de Álvaro e Iván de Iván. Arzabal, que fue súper valiosa en su momento, ¿no? Y Ujú, sigue siendo, pues seguimos trabajando con ellos y, bueno, ujú. y con buena relación, por supuesto. Ujú. Claro, es que, bueno, ahora nos cuentas también, porque hemos dado por hecho que todo el mundo sabe lo que es, pero vamos a explicar un poquito mejor, o sea, un poquito más en detalle lo que hace la herramienta. Porque a mí, yo imagino que para el sector de hoteles sí que es algo que a lo mejor, ya está como más metido dentro de la, ¿no?, de la cultura, pero para el sector restaurante, o bar, o cafetería, más de esto, luego me cuentas también, la aceptación, ¿no? ¿Cuál es la Mm. barrera principal de entrada que ponen? Pero primero cuéntame un poco de qué va la herramienta, qué hace, explícalo para que la gente lo entienda, porfa. Sí, totalmente. Mira, básicamente lo que hacemos es aplicar bueno, ayudar a los restaurantes, porque realmente quien lo aplica al final es el restaurante, ¿no? Pero ayudar a los restaurantes a aplicar dos estrategias con el objetivo de mejorar la rentabilidad. Una es precios dinámicos y otra es lo que llamamos smart menús o cartas inteligentes. Entonces, ¿en qué consisten cada una de estas estrategias? Pues, en primer lugar, los precios dinámicos, como bien dices, ¿no? Es algo muy asentado en hoteles, lleva pues desde principios de los 80, ¿no? Siendo Ujú. aplicado por el sector hotelero, por el sector de las aerolíneas, car rental, más adelante se han ido subiendo al carro otras industrias, ¿no? Movilidad. Fíjate, incluso industrias que pueden ser pensadas como más tradicionales, ¿no? Peluquerías están empezando a Ah, aplicarlo también. también. Sí, a través de una plataforma que se llama Treatwell. Ujú, Ahora en la plataforma puedes ver el precio al que puedes ir a cortarte el pelo en función de la hora, ¿no? Pues claro, al final todo el mundo se corta el pelo a partir de las 6:30 de la tarde, que es cuando sale de la oficina, ¿no? claro, sí, o los sábados por la Eh, mañana. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, el teletrabajo posibilita que te puedas ir a cortar el pelo a otras horas, ¿no? Si no tengo una Ujú, reunión, pues oye, me acerco a la peluquería, me corto el pelo ujú, y a lo mejor me sale más barato, ¿no? ujú, Entonces, bueno, como te digo, es una práctica que se ha ido extendiendo a otras industrias, a la cual el consumidor pues cada vez está más habituado ujú. y particularmente en su aplicación a restaurantes, nosotros lo que nos dimos cuenta, viniendo de hoteles, fue de que cambiaban totalmente las reglas del juego, ¿no? En hoteles, al final, de lo que se trataba era en todo momento de maximizar el ingreso puro, ¿vale? De obtener el mayor ingreso posible.
Pero en un restaurante hay una variable fundamental que juega en términos de rentabilidad y es el mix de producto, ¿no? Ujú. Eh, yo puedo incrementar la rentabilidad del local simplemente consiguiendo que un cliente, en lugar de pedirse una hamburguesa, se pida un solomillo, ¿no? Porque tiene un Mejorando mayor margen de stocks, contribución. que no hay claro. Ujú. Exactamente, exactamente. Simplemente jugando con esa variable margen, esa variable stocks, la variable de velocidad de elaboración, ¿no? De, oye, cuánto Claro. tarda la cocina en elaborar cada plato, etcétera, ¿no? Mejorando eficiencia operativa. O sea, hay muchas otras variables que juegan a la hora de configurar de manera óptima las cartas a nivel de precio que no juegan en los hoteles, ¿no? Entonces, en Ujú. ese sentido es bastante más profundo. Eh, y luego, por otro lado, dijimos, oye, ya que vamos a jugar con los precios de manera dinámica y ya que los precios van a cambiar de manera dinámica, eh, para hacer esto necesitamos poner en marcha una carta digital. O sea, hacer esto con una carta física es completamente Claro, impensable, claro, es imposible, claro. imposible, ¿no? Mucho Exacto. Tipex. Tal cual. Entonces dijimos, bueno, una carta digital es una página web, en definitiva, ¿no? Sí. No deja de ser una página web. Entonces, ¿qué podemos, ya que tenemos una página web, ya que tenemos que tener necesariamente una página web, joder, ¿qué más podemos hacer en una página web además de cambiar los precios? Pues en una página web tú puedes cambiar el orden de los productos, ¿no? Es un Claro. e-commerce. Ujú, ujú. Entonces, tenemos mucho que aprender de plataformas como Amazon, como Google, como Booking, que son capaces de influir en la decisión del cliente simplemente colocando los productos de una manera u otra. Ujú, ujú. De hecho, si yo busco zapatillas en Amazon, me van a salir unos resultados completamente diferentes de los que te van a salir a ti, por tu Total. historial de búsqueda, ubicación, dispositivo desde el que buscas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hagamos lo mismo con las cartas digitales, ¿no? ¿Por qué no modificar también la configuración de la carta digital para influir en la decisión del consumidor y que al final, oye, pues compre aquello que al restaurante más le interesa dar salida en función de la necesidad que tenga en cada momento, ¿no? Te pongo un ejemplo relativamente básico de esto, ¿no? A lo mejor yo tengo en el restaurante una carta de 50 platos de manera normal, ¿no? Los días entre semana, pero luego el fin de semana lleno y a lo mejor en esos periodos de llenado lo que debería hacer es decir, oye, en lugar de tener 50 platos, debería reducir el tamaño de la carta, dejarlo únicamente en 40 platos, por ejemplo, y que esos 40 platos sean, primero, los que mayor margen de contribución me generan, o sea, Ujú, los más rentables para el local, y en segundo lugar, los que mejor velocidad de elaboración tengan. Porque ujú. con eso lo que vamos a conseguir es, uno, vender los platos más rentables y dos, mejorar la eficiencia de cocina y la rotación de mesas, Y porque el rotar cliente, mesas. Ujú, exactamente, el cliente va a ser atendido más rápido y además va a elegir más rápido porque tiene menos entre lo que elegir, ¿no? ujú. Lógicamente eso, entre semana, que el restaurante pueda estar más vacío, pues me va a dar más igual, porque la rotación de mesas no es tan relevante, ¿no? Si tengo mesas vacías. Y eso, por ejemplo, para la gente que es muy asidua, que dices: "Oye, si yo vengo aquí para a este plato, ¿no? A por la tortilla, ya no Mm, está la tortilla", por ejemplo, mm. ¿no puede pasar esto? Sí, pero siempre hay una respuesta operativa. Al final piensa que, imagínate que tú el jueves tienes la tortilla, ¿no? En el ejemplo Ujú, que comentabas, y el viernes la sacas de carta. ujú. La realidad es que el ingrediente en el restaurante lo tienes, la cocina está lista para prepararlo, ¿no? Es verdad que no ha hecho toda la preparación previa para poder hacerla de manera ágil, pero el ingrediente lo tiene, ¿no? O sea, los huevos, las patatas, la Ujú. cebolla, tal, al que le guste con cebolla, que ahí ya no entramos, esto es un debate histórico. Eh, Exacto. eh, bueno, el caso es que el ingrediente lo tiene. Entonces, si un cliente se lo pide porque es un habitual, el restaurante siempre le puede decir, Vale. ¿Tarda mira, un te poco lo preparo. más Tarda un o? poco más, pero te lo preparo, ¿sabes? Ujú, Y ya está, y no hay ningún problema. ujú, ujú. Mm. Y entonces, ¿cómo acogen los restaurantes este tipo de solución? Pues la verdad es que al principio, cuando se le habla de la solución, la gran mayoría de los restaurantes lo que nos dicen es eh, que creen totalmente en ello como producto y como estrategia, ¿no? Y dicen, oye, estoy totalmente de acuerdo, esto es el futuro, yo creo que esto va a llegar y que ese es el futuro de la restauración. Pero es verdad que todavía tienen un poquito de miedo en la adopción, ¿no? Eso lo vamos superando, ¿no? O sea, a medida que vamos implantando en más grupos, pues a día de hoy trabajamos ya con Grupo La Rumba, con Grupo La La La, con Grupo Arzabal, que seguimos trabajando, Ujú. lógicamente. Trabajamos de Barcelona con Isabelas, con Killfish, con Grupo Palladium, con, Guau. con
los centros de restauración de los hoteles Radisson. O sea, estamos ya presentes pues prácticamente en 50 restaurantes, ¿no? Ujú. Entonces, es verdad que poco a poco, ¿no? A medida que el restaurador se va dando cuenta, oye, de que hay otros grupos que lo han ido adoptando y van escuchando además opiniones consolidadas del sector de estos grupos que les van diciendo, oye, no hay ningún problema en la respuesta del consumidor, esto funciona, etcétera, etcétera, que es el caso, pues bueno, se va venciendo esa resistencia, ¿no? Ujú. Pero también es verdad bueno, pues que tenemos por delante una labor de evangelización, ¿no? En el sector súper importante, porque evidentemente en el sector hotelero las estrategias de precios dinámicos no es algo que ocurriese de la noche a la mañana, ¿no? Sí, Ha sido una adopción a lo largo de muchos años claro. y hoy por hoy, curiosamente, todavía existen hoteles que no hacen precios dinámicos, ¿no? Aunque Ujú. parezca mentira. Eh, pero bueno, yo Pero creo es la que, como te mayoría, digo, sí, y están más metidos en el mundo online, yo creo, ¿no? O sea, la restauración todavía le queda esa parte de digitalización que no está hecha en mm, muchos casos, ¿no? mm, Pues en grupos grandes, como dices, sí, ya tienen todo súper digitalizado, pero todavía hay muchos que no. sí, tal cual. Y es verdad que el COVID ha Y ayudado porque lo que decías tú, ¿no? A mm, esta adopción de cartas digitales, de los códigos QR y todo esto, pero todavía queda muchos, que en España hay muchos locales. sí, efectivamente, ¿Pero qué es lo que les da efectivamente. más miedo? ¿La aceptación por parte del comensal o la implantación, o sea, o el proceso de implantación de esto y el tener que explicarlo? O sea, ¿qué es lo que les da miedo? No, generalmente es más la posible respuesta por parte del comensal, de, oye, Mm, ¿cómo va a responder mi cliente si un día le cobro 18 euros y un día le cobro 19, ¿no? mm, Eso es lo que más mm, miedo genera, ¿no? Lo cual, desde nuestro punto de vista, bueno, primero, eso es algo que la verdad que prácticamente todos los restaurantes nos preguntan, ¿no? Que es, oye, ¿cómo responde el consumidor ante estas fluctuaciones de precios? ujú, Y ahí la verdad es que al principio mi respuesta siempre era la misma, ¿no? Que es, pues mira, si te digo la verdad, todavía no lo sé, es muy pronto. ujú. Vamos a probarlo un poquito si no te da mucho miedo, que Claro. ahí, insisto, ahí es donde agradezco infinitamente a Arzabal que fueran los primeros en lanzarse, porque ahí sí que no teníamos nada comprobado, ¿no? Era una Claro. prueba incluso para nosotros al principio, Y ¿no? dependerá mucho de lo que hablábamos antes, de la recurrencia del cliente, ¿no? Porque, Claro. claro, si tú no vuelves nunca, ya no sabes si al día siguiente te van a cobrar más o menos. Sí, pero fíjate, yo creo que incluso en un cliente recurrente, mira, para empezar, comentarte que por restaurantes que usan Dynamit han pasado ya, en lo que llevamos operando, han pasado ya más de 400.000 clientes. Wow, No ha habido ninguna queja por parte de ningún cliente, ni sobre en el esto. propio restaurante, ni en redes sociales. Porque nosotros hacemos auditorías, de todos los restaurantes con los que trabajamos, hacemos auditorías mensuales de redes sociales para ver si algún cliente ha respondido negativamente ante fluctuaciones de precios o de carta, ¿no? Entonces, para mí, si te digo la verdad, ese es el dato que más me tranquiliza, porque ya no es opinable, ¿sabes lo que te quiero decir? Ya no es Sí, una hay un cuestión de dato. decir, Ujú. claro, ya no es yo creo que o yo creo, no, es un dato bastante robusto, ¿no? Que confirma que efectivamente pues el cliente no tiene ese problema, ¿no? Y por otro lado, respecto a lo que decías del cliente asiduo, yo creo que hay que explicárselo con transparencia. Yo creo que hay que Claro. decirle, mira, efectivamente tenemos una estrategia de precios dinámicos y si vienes a comer entre semana o si vienes a comer determinados días, pues vas a poder acceder a nuestra oferta gastronómica el Más mismo económico. producto a Ujú, un precio más económico, exacto. ujú. Y de esa manera, además consigues enganchar a ese cliente y consigues además desplazar la demanda a los días que más te interesa, que Que son los te días en que los te que estás interesan a vacío. ti. Ujú, claro. Eso es, eso es. Ya tenemos, o sea, tenéis datos de los clientes o sea, con los comensales que no han usado, que no ha habido esta mala respuesta o mala reacción. Y por Ujú. parte de los grupos que ya lo están usando, ¿han notado, tenéis datos ya sobre la mejora de la rentabilidad? Sí, 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 sí. Mira, la mejora de rentabilidad que estamos observando en nuestros clientes está entre un 10 y un 15%. Wow. Lo cual, la verdad es que estamos súper orgullosos. El piloto con Arzabal, de hecho, la prueba con ellos, conseguimos un incremento de rentabilidad del 30%. O sea, imagínate esa prueba de concepto, ¿no? Lo que nos puso por las nubes, lógicamente. Pero luego es verdad que, claro, pues bueno, no en todos los casos te encuentras una mejora tan potente, ¿no? En el caso de, ya digo, en general, lo que observamos al cabo de unos meses es entre un 10 y un 15% de mejora de rentabilidad.
Ujú. No, no, es brutal. O sea, que al final, con estos datos o sea, es difícil resistirse, ¿no? Y por lo menos probar, y yo creo que es un poco el mensaje también, ¿no? Sí. Y decías antes que la parte importante es el cómo comunicas esto, a los clientes, ¿no? Con transparencia, honestidad. Em, ¿Tenéis algún ejemplo de cómo lo han hecho, cómo han trabajado esta parte? Pues la verdad es que trabajándolo en el local, es decir, Mm, al final es una cuestión de cuando el cliente se sienta en el local mm. y, bueno, y hay gente que es curiosa, ¿no? Respecto a la aplicación de este tipo de Ujú. estrategias, ¿no? Y pregunta y demás, pues como te digo, es comunicarlo con transparencia Sí, que al final es en el y local, pero decirle, que no sí, hay ningún efectivamente. otro medio, ¿no?, que lo hagan o para atraer, al contrario, ¿no? Que, pensaba más bien en si están haciendo acciones tipo en Ah, redes, sí, ¿no? están De ven haciendo acciones de a marketing. claro, ven a comer los jueves, que es más que, o los martes, que es más económico, o ven por la mañana en vez de por la tarde a tomarte el café, o sea, Mm, si a la hora de comunicarlo con los clientes están haciendo alguna acción específica, para atraerles con esas mm. ventajas que puedan de las que se puedan beneficiar. Mm. Nosotros recomendamos encarecidamente que se hagan, porque al Claro. final, oye, pues es una forma de desplazar demanda, claro. Lo que no te sé decir, si te digo la verdad, es si en algún cliente si en alguno de nuestros clientes se está aprovechando y Ujú. se está efectivamente comunicando o bien debido. Me fijaré a ver, porque yo creo Mm, es que es un poco la primera piedra, ¿no? También para que la gente entienda el concepto totalmente. de por qué, porque Mm, una vez que estás allí, pues es verdad que te lo pueden explicar y es más fácil, ¿no? Pero el para atraer esa gente, porque decías antes lo de las peluquerías, ¿no? Y había que hay como una web, ¿no? Para ver mm, dónde, como un buscador, ¿no? Como los buscadores que había antes pues de vuelos o de seguros, bueno, esto es un poco diferente, ¿no? Pero de vuelos, de hoteles, ¿no? Entonces, a lo mm. mejor, no sé si existe ya para restaurantes o habría que también crear algo así. Pues, a ver, yo justamente ese es el futuro que veo, ¿no? Yo lo que veo es Mm, un futuro en el cual pues tengas como Skyscanner, ¿no? Para aviones claro. y en el cual tú puedas ver cuándo es más barato ir a cada restaurante, ¿no? Porque Ujú, eso justamente va a conseguir ese objetivo de desplazar la demanda a los días que al restaurante le interesa y optimizar en los días en los que el restaurante va a estar más lleno. Hoy por hoy no existe, también es verdad que porque todavía hay pocos restaurantes que aplican precios dinámicos, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que crucemos los dedos, este tipo de estrategias se mm. vayan consolidando en el sector y vayamos creciendo, pues yo creo que sí que desde luego que llegará, seguro. Ujú. Sí, es verdad que empezará por estos grupos, ¿no? Que ya están más digitalizados, lo que decíamos antes, que detrás tienen como ya como empresarios, ¿no? Hemos hablado en muchos Mm, episodios de este podcast, que hay todavía una gran parte del sector en España, por lo menos. Bueno, hemos hablado con gente de LATAM que nos decían un poco igual, ¿no? Donde detrás había alguien pues sí, emprendedor porque se ha lanzado a la aventura, pero que no tenían esa parte de empresario, ¿no? Que eso es una empresa al fin y al de cabo, ¿no? gestor. De gestor y que a lo mejor se ha visto un poco más durante el COVID, ¿no? Y que había que ser que esa parte de gestor es también muy importante, pero o sea, sería fantástico que esto llegase precisamente a todos esos, no ya grupos de restauración, sino pues yo tengo mi cafetería y ya está, pero Mm, también lo puedo implementar, ¿no? O sea, el perder el miedo y lanzarse también a por algo sí, así, ¿no? sí, totalmente. Sí, Porque sí. no sé si habéis intentado también En, entrar en este tipo de empresas o de negocios de hostelería. ¿Te refieres a más restaurantes independientes y Claro, demás? más restauración independiente, más pequeñitos, o que tengo, pues eso, Mm, que yo tengo una cafetería y ya, o tengo una pastelería, porque supongo que también esto podría valer para esto, ¿no? No te digo panadería, porque creo que el precio del pan, no estoy muy segura, pero también está ya ahí como, aunque ahora ya hay tantos tipos de panaderías, sí, sí, eso es verdad. pero Es una verdad. tienda, por ejemplo, una pastelería que también podría tener este Sí, tipo de precios, ¿no? Porque al final son sí, productos sí. también muy perecederos y tal. Mm, Pues mira, lo que es negocios independientes o restaurantes más pequeños, todavía no nos hemos dirigido, pero si te digo la verdad, sobre todo por un tema de coste comercial y de implantación por nuestro lado, Claro. ¿no? Al final, Mm.
claro, si yo soy capaz de entrar o de empezar a trabajar con un grupo que tiene 10 restaurantes, Claro, mi coste comercial y de implantación es muy parecido que en un restaurante individual, ¿no? Y sin claro. embargo, pues digamos que empiezo a trabajar con 10 restaurantes de una tacada, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que llegaremos, o sea, yo creo que eventualmente, pues como te digo, ¿no? A medida que vayamos dando cobertura a Sí, que los cruzamientos de grandes vayan desarrollo muy mostrando un poco el grandes, ejemplo y el camino, eso ¿no? es, Mm. eso es. Sí, y también es verdad que porque los grandes son una referencia, ¿no? No Sí. es lo mismo ir a un independiente o a un local pequeño diciéndole que trabajas con otros 3 locales pequeños, Mm, que hablándole ya, pues, de claro. grupos consolidados y grandes, ¿no? Donde ya sirven un poco como referencia, Ujú. como pioneros. Ujú. Oye, ¿y cuáles son los pasos? O sea, una vez que ese contacto comercial se materializa, están Ujú. ok, se lanza, o sea, ¿qué implica por parte del hostelero en tiempo, en recursos, en máquinas, en formación? O Ujú. sea, ¿qué tiene que hacer para dejar la solución implementada y que Pues funcione? Porque mira, claro, tener esa página web que decías, ¿no? No sé si mm, tienen que tener ya también todos los escandallos metidos en algún sitio para los mm, costes, que hay mucha gente que los tiene, pero a lo mejor no digitalizados. Entonces, sí. ¿qué hay que hacer? Pues mira, aquí es donde entra eso que te comentaba, ¿no? De haber escuchado un poco al restaurador en esa Mm, etapa inicial, ¿no? De fase de diseño y haber visto un poco, oye, por dónde queremos ir y demás. Porque lo que hemos entendido es que al final esto es algo nuevo para los restaurantes. ujú, Los restaurantes ya tienen otras 80.000 cosas que hacer y mm, además, particularmente en el área tecnológica, pues sobre todo a raíz de la pandemia han aparecido herramientas y plataformas como Setas. ujú. Entonces, lo último que queríamos era diseñar algo o generar algo que Difícil. fuera excesivamente complejo o difícil, ¿no? Mm, Exactamente. Entonces, toda esa fase primero pasamos por una fase de implantación, ¿no? Donde básicamente lo que hacemos es, pues, la instalación y adopción de la herramienta. Entonces, ahí lo que hacemos es, le pedimos al restaurante, los datos de su TPV para ujú, integrarnos con su TPV, ¿vale? Eso ahí simplemente nos tiene que facilitar los datos del TPV, una clave de conexión, etcétera. Desde ahí nosotros nos integramos con el TPV, nos traemos todos sus datos porque nosotros lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial para hacer esas recomendaciones de precios y de claro. carta, ¿no? Esa inteligencia Ujú. artificial utiliza como base toda la información La histórica de venta tickets del ya de restaurante. ujú, Eso es, la venta, ¿no? Y para ver, oye, si he tocado un precio, cómo eso ha influido en la venta, ¿no? ujú, Entonces nosotros nos traemos toda esa información histórica del TPV. Esa integración con el TPV nos permite también cambiar los precios en el TPV cuando se cambian desde nuestra plataforma de manera automática, sin ajá, que el restaurante lo tenga que hacer. Y luego, desde ahí, le pedimos también, si no la tiene en Internet, que muchos la tienen, le pedimos su carta, ¿no? La carta del restaurante. Nosotros nos encargamos de meter su carta en nuestra plataforma. Nosotros tenemos también nuestra propia carta digital, o sea, el restaurante no tiene que contratar aparte una carta digital, ni preparar una web, ni nada por el estilo. ya tenéis Dynamic vosotros como tiene plantillas, o sea, ¿no? Como modelos para hacerlas. Eh, bueno, es una carta digital, es Ajá. como al uso, como las que se acceden a través del código Sí. QR y Ujú. demás, ¿no? Pues es lo mismo al final. Lo Pero que lo pasa es cargáis que vosotros ahí todo. Mm. eso es, nosotros lo Sí, cargamos sí. en nuestra carta digital. Nosotros nos encargamos de hacer toda la carga de los productos, de preparar la configuración de la carta, etcétera. O sea, ahí no hay ningún tipo de intervención por parte del restaurante, ni ningún trabajo por parte del restaurante. Ujú. Y luego, lo que sí le pedimos dos variables, ¿no? Una es los costes unitarios de cada plato, los escandallos, eh, porque es parte de lo que utilizan Claro. nuestros modelos de optimización, lógicamente, para poder optimizar la rentabilidad. Pero ahí también le damos una ayuda, que es, oye, si tú no tienes escandallados tus platos, no te preocupes porque nosotros tenemos ya suficiente dato histórico y suficientes restaurantes con los que estamos trabajando para hacer una asociación y decir, oye, si tú estás vendiendo, me lo invento, solomillo, Ujú. un plato de solomillo, y yo ya tengo otros 10 restaurantes en mi plataforma que están vendiendo solomillo, y el margen medio del solomillo está me lo invento, en el 55%, por ejemplo, del, Ujú. pre- del precio de venta, pues yo ya sé que más o menos tu solomillo va a estar en un 55% de margen, ¿vale? Ujú. Simplificando, lógicamente, metemos Sí. algunas otras variables y tal, ¿no? Pero nosotros ahí también le prestamos una ayuda y le decimos, oye, ¿tienes los costes? Dánoslo. ¿No los tienes? No te preocupes. Nosotros te hacemos una primera estimación en base a tu Con carta. lo con las medidas del ujú.
con las Eso medias es. del sector. Y simplemente tú valídame que esto tiene sentido para ti o no, ¿vale? Ujú, Pero ya le damos un punto de partida. Y ujú. luego lo otro que pedimos también son las velocidades de elaboración, que ahí Eso te iba hacemos a lo decir. mismo. Guau, porque Eh, esto sí ah, que no sé si lo tiene tanta gente, ¿eh? pero es muy sencillo en el fondo, Lorena. Lo que hacemos es simplemente pedirle una clasificación. No le pedimos, oye, tarda 1 minuto y 15 segundos. Simplemente le decimos, oye, dime de toda tu carta, de los 30 platos que tienes en carta, cuáles preparas rápido, cuál es medio y cuál es lento. Vale, o sea, que no Con es tanto eso, ya en minutos, sino en no, clasificación de platos que eso salgan es. rápido, de preparación rápida o que tengan menos preelaboraciones o vale, vale. Exactamente. Y eso cualquier jefe de cocina te lo hace en 10 Sí, minutos. O sí, sea, sí, 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 sí. entonces, ya te digo, todo con el objetivo de simplificar al máximo, ¿vale? Todo el proceso de implantación. Entonces, una vez que nos ha facilitado y luego también con las velocidades de elaboración, por cierto, hacemos lo mismo que con los costes, que es decir, oye, si no quieres tener que dárnoslo tú, no te molestes. Nosotros te hacemos una propuesta y simplemente tú sobre esa propuesta validas, ¿no? Ujú, Y luego ya con esa información, nosotros la volcamos en la carta, hacemos una modelización, ¿no? Una recomendación para las próximas semanas, a qué precio vender en los días de demanda alta, en los días de demanda baja, en los días de demanda media, cada plato y la ujú. configuración óptima de la carta, ¿no? Porque como te decía, la configuración de la carta también va cambiando, ¿no? El orden que siguen El los platos dentro orden. de la Ujú. carta, el número de platos que tengo en la carta, etcétera. Una vez más, con el objetivo de influir en la decisión del consumidor en cada momento. Y el restaurante, ahí ya digamos que una vez eso está hecho, ya es, digamos, el proceso normal de uso de Dynamit, ¿no? O sea, todo eso corre de nuestra cuenta y luego ya le decimos, oye, aquí tienes ya nuestra plataforma. Y a partir de ahí, Ujú, ¿cómo funciona nuestra plataforma? Pues es muy sencilla. Básicamente son 3 pasos. Un primer paso en el cual nuestro modelo hace una previsión de la demanda y para los próximos días le dice al restaurante, oye, estos días vas a estar, estos días y en estos servicios, ¿no? Porque diferenciamos comidas y cenas. Estos días y en estos servicios vas a estar lleno, estos días y en estos servicios vas a estar vacío y estos días y en estos servicios vas a estar a medias, ¿vale? ujú. Eso nos permite tener una clasificación de los días, ¿no? En función del nivel de llenado. Eso ya te digo, es súper sencillo, es simplemente demanda baja, demanda media, demanda alta, Ujú. ya está, ¿vale? Y además está todo optimizado para ser utilizado desde el móvil, desde, desde el sofá de tu Ah, casa. ostras. Eh, una vez que ya está hecha esa previsión de la demanda, bueno, pues el restaurante simplemente tiene que echarle un vistazo y decir, oye, esta previsión de la demanda tiene sentido o no tiene sentido. Generalmente va a tener sentido, ¿no? Porque ya sabemos, el comportamiento de la demanda en los restaurantes suele ser bastante estable, ¿no? Pues los Está, días de sí, llenado. homogéneo, ¿no? Ujú. Eso es, oye, pues yo lleno los fines de semana y estoy más vacío entre semana, o al revés, ¿no? Si soy un restaurante de oficina, pues estoy más Claro. lleno entre semana y estoy más vacío en los fines de semana, ¿no? Sí, y ese Pero pulso, siempre, que no lo tengan en una herramienta, es verdad que más o menos lo tienen en la cabeza. eso es, Mm, eso es. Pero siempre hay alguna salvedad, ¿no? Yo qué sé, hay un partido de Champions, claro. hay un Fitur, ¿sabes? Bueno, ese tipo de cosas, pues bueno, siempre nos pueden mover un poquito la Ujú, aguja, ¿no? Hacia un lado o a otro. Entonces, una vez que ya está hecha esa previsión y validada por parte del restaurante, el siguiente paso que hace el restaurante es, bueno, pues ver las recomendaciones de precio que le hace el sistema. Nuestro sistema hace una recomendación de precios para los próximos días para cada uno de esos tramos de demanda y te dice, ujú. oye, el solomillo en demanda alta deberías de venderlo a 22 euros y a 21 en demanda media y a 20 en demanda baja, por ejemplo, ¿vale? Me lo invento. Ajá. Pero eso es una recomendación, claro, que está haciendo Dynamite, pues en base a nuestros modelos de inteligencia artificial, elasticidad de la demanda, velocidad de elaboración, etcétera, ¿no? Todos esos parámetros que te comentaba. Pero el restaurante puede decir, oye, no, es que, no sé, 21 euros el solomillo me parece caro, pues porque he tenido quejas por parte de clientes respecto a la cantidad de carne que pongo en el plato, por ejemplo, en los Ujú. últimos días, ¿vale? Entonces, en lugar de 21, yo lo voy a poner a 20. No me fío de la recomendación de Dynamite en este caso porque hay un tema operativo, pues lo pongo a 20 en lugar de a 21, Lo ¿no? pueden editar. Ujú. Exactamente. Todo esto, insisto, totalmente optimizado para móvil, ¿vale? Porque somos conscientes de quién es la persona que lo está utilizando y que le falta tiempo, básicamente, No, porque y que al mientras final le pones a no hacer. son personas que trabajen con un ordenador, sentados en una silla, que al final tiene que Exactamente, ser exacto. Ujú. exactamente, justamente. Entonces, una vez que ya bueno, pues ha podido echar un vistazo a las modificaciones de precio que le recomienda Dynamite, validaría esas recomendaciones de precio junto con las modificaciones que haya podido hacer
Y eso ya queda programado en el sistema y se va a ir modificando automáticamente en el TPV en función de cada momento, ¿no? Por ejemplo, Ah, imagínate ese cambio que decíamos del solomillo, pasar de 20 euros en demanda media a 21 en demanda alta, ¿no? Pues ujú, imagínate que la demanda alta es el fin de semana. Lo que ocurriría sería que el sábado por la mañana, que sería pues cuando entraría el fin de semana, ¿no? ujú. Dynamite automáticamente enviaría el precio de 21 euros al TPV Al y lo TPV para modificaría que ya no tengan que automáticamente en el hacer TPV. nada. Ah, jue Eso es, eso es. Con lo cual, una vez validados los precios en Dynamite, el restaurante ya no tiene que tocar absolutamente nada de precios, ¿vale? ujú, Eh, y luego el siguiente paso, pues es ya la parte de ingeniería de menú. Oye, una vez que yo ya sé a qué precios vas a vender, yo ya te puedo hacer recomendaciones sobre cuántos claro, platos los deberías de tener en la carta en demanda alta, en demanda baja, en demanda media y cómo deberías ordenar los y el platos orden. Ujú, dentro de la carta, efectivamente. Porque ujú, aquí el orden, claro, en una carta digital, el orden juega un rol fundamental. Los mm, platos que están más arriba dentro de la carta digital son los que más visibilidad tienen, ¿no? Igual que ujú, Amazon, igual que Booking. ujú, ujú. Entonces van a ser, generalmente van a ser los que sean más pedidos, ¿no? Pues ahí puedo jugar con el orden para influir en que el cliente me compre los platos que más me interesa venderle en cada momento, ¿no? Ujú. Y sí que hay diferencia entonces, porque en las cartas físicas, ¿no? No sé si está muy tenido en cuenta este orden, porque al final es algo estático. Me hace Ujú, gracia, ¿no? O sea, es curioso cómo en online, en un ujú. modelo online sí que es capaz de influir, ¿no? Sobre nuestra mente y de la otra manera, pues a lo mejor no tanto, no lo sé. Curioso. Claro, fíjate, en una carta física, la teoría tradicional, ¿no? De ingeniería de menú, que se lleva aplicando, pues al final 40 Mm, años, ¿no? Tampoco ahí estamos reinventando la rueda. mm, Lo que dice es que, imagínate que tú tienes una carta que es como un díptico, ¿no? Un librito. ujú. Pues ahí al final lo más visible para el cliente es los platos que están en En la el medio, página de la derecha, en el medio. en el Eso medio. es. Ujú. Que también es igual que la prensa, al final. Los Mm, espacios publicitarios más caros son los que están en el medio a la derecha de las páginas, ¿no? ujú. Eh, Sí, pero ahí sin siempre embargo, ponías claro, tus platos principales, porque va claro, va en orden de no puedes sí, poner va en orden, un claro, postre porque es el más tal, un entrante mezclado. efectivamente, Claro, es que es un efectivamente. poco ajá. Sí, 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 sí. La verdad es que toda la disciplina de ingeniería de menú que se ha desarrollado es apasionante, la verdad, Mm, tiene muchísimo jugo. Pero claro, efectivamente eso cambia radicalmente en el mundo digital, donde tú estás claro. viendo los productos, los estás viendo en el móvil. Entonces, ahí, para bien o para mal, se simplifica muchísimo. Lo más Ujú, ujú. visible es lo que está más arriba, sin más. O Ujú, sea, ujú. Así luego es es. verdad que hay algún tema que sí que influye en la decisión del consumidor en cuanto al orden, ¿no? Por ejemplo, si yo ordeno los platos de más barato a más caro, cuando el cliente llega al más caro, va haciendo scroll y llega al más caro, va a tener mucha más sensación de caro que si lo ordeno al revés. ¿Por Ujú, qué? Porque al final el cliente toma una referencia. O sea, imagínate que yo pongo arriba del todo un plato de 10 euros y luego pongo un plato de 12 y luego pongo un plato de 13, ¿no? Pues el ujú, cliente, su referencia de precios son los 10 euros, que es el primer plato que ha visto porque es el que está más arriba, ¿no? ujú. Sin embargo, si lo hago al revés y pongo 13, 12 y 10, su referencia es 13, con lo cual va a ser más propenso a consumir el de 12 que si lo ordeno por 10, 12 y 13, ¿no? Al Entonces, revés. Ujú. claro, eso es, eso es. De hecho, hay muchos platos, esto sobre todo se hace, en España no tanto, pero en Estados Unidos se hace mucho la inclusión de platos señuelo, que se llaman, que al final Ujú. es incluir en la carta un plato que sabes que prácticamente nadie te va a comprar porque es carísimo, ¿vale? Pero lo pones en la parte de arriba de la carta simplemente para que sirva de señuelo, para De que sirva de referencia. referencia Ujú. de precios, exacto, y que luego la percepción del resto de precios por parte del consumidor sea inferior, ¿no? Sea de que es más barato. Sí, sí, no, esto al final, y todo el mundo es consciente, pero luego cuando estás en el momento, hay otros tantos factores, ¿no? Del local, de la cómo te acogen, de la música, qué tal, que te olvidas un poco de esto, Mm, ¿no? Y eso es sí. también lo bueno. Oye, ahora que mencionas Estados Unidos, ¿está esto ya implementado también, soluciones como la vuestra en algún otro país, ya un poco más, maduro, que se lleve más tiempo, sabes? Mm. Pues mira, en Estados Unidos justamente hay dos compañías que o bien lo están haciendo, o están próximos a hacerlo. Hay una que se llama Source Pricing, Ujú, que nació a mediados de 2021.
O sea, O sea, nosotros también es muy estábamos antes. reciente. Claro, claro, sí, o sea, muy Sí, reciente también. muy reciente también, sí, sí. Y lo único es que ellos, la particularidad que tienen frente a Dynamite es dos cosas, ¿no? Primero, ellos están únicamente enfocados en el sector delivery, o sea, ellos solo Ah, lo hacen ujú, en canales de delivery. ujú. Y dos, solo hacen precios dinámicos, no hacen La toda la parte de ingeniería. ingeniería de menú. Eso es, esa parte no la tocan. Y luego hay otra compañía que se llama Sauce Pricing, perdón, Sauce Pricing es la primera, Sí. User Ujú, como máquina de zumos, ujú. que esta nació pues en noviembre del año pasado, más o menos, noviembre de 2021. Pero si te digo la verdad, todavía no tienen nada. Están en fase de research, están modelizando, están entendiendo qué quieren desarrollar a nivel de producto, etcétera, etcétera. Pero creo que hasta principios del año que viene no tienen pensado Ujú, salir al mercado. De momento ujú. están todavía trabajando en modelización, etcétera, etcétera. Ujú. Ni en Europa ni nada, o sea, es algo realmente muy, 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 o sea, estáis ahí en el, ¿no? Como pioneros abriendo Bueno, camino. a ver, o estamos locos o somos unos pioneros. O sea, esto ya el tiempo dirá. No, yo creo que es algo que se lleva hablando mucho tiempo, además, ¿no? En congresos de hostelería y tal, el cómo implementar esto, porque hace falta, o sea, llega un momento que esas fluctuaciones de demanda que hablábamos en hostelería se hacen muy visibles y en grandes ciudades que hay esas olas de turismo, etcétera, es que se ve, ¿no? Que hay días que dices, pues aquí no pasa nadie, ¿cómo pueden sobrevivir? Y pues es que luego llega a lo mejor esa ola, ¿no? De Totalmente. visitantes. Es que, Mm, fíjate, para que te hagas a la idea, como referencia, el miércoles perdón, el fin de semana de la final de Champions de 2019, ujú, que se jugó en Madrid, ujú. eh, solo NH ganó aproximadamente 30 millones de euros más que en un fin de semana normal en Guau, Madrid. claro. Ujú, ujú. Solo una cadena hotelera. Sí, sí, sí. O sea, que lo O que sea, genera imagínate, dentro del sector es claro, brutal. Ujú, claro, todo esto gracias a estrategias de revenue management. ujú, ujú. Claro, tú imagínate la oportunidad que se están perdiendo los restaurantes, porque la realidad es que durante ese mismo fin de semana los restaurantes seguían con la misma carta vendiendo exactamente a los mismos precios. Entonces, Claro. se están dejando una oportunidad brutal, ¿no? Y estamos A hablando de nivel de sector. beneficio extra, no de venta. Que Exacto, es que porque lo venta, bonito es que evidentemente, baja dices, si venden directo. 100 más, evidentemente, pues venden más, pero ya no es solamente el volumen de venta, es la rentabilidad, es lo que te queda, el beneficio, que es la parte Exactamente, interesante. exactamente, exactamente. Wow. Mm. Pues esto, yo creo que locos no, yo creo que, bueno, también estamos un poco locos, ¿no? Todos los que emprendemos, pero yo creo que es una cosa que tiene que implementarse y es necesario para este sector. ¿Cómo ves tú la hostelería dentro de 10 años? ¿O cómo te gustaría a ti que fuera? Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo tengo la sensación de que hay un fenómeno en la hostelería que no sé si es algo eventual, pero creo que va a ocurrir al menos en los próximos, no sé si 10 años, pero al menos en los próximos 2, 3 años. Ujú, Y es una cierta polarización, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es un poco que el cliente se está polarizando en cuanto oye, o me voy a un restaurante barato y muy eficiente en sus procesos, ¿no? Y ahí creo que juega un papel fundamental, pues todo lo que estamos viendo de sí. robotización, etcétera, etcétera, o pago un precio premium y me voy a un restaurante en el cual pues vaya a vivir una experiencia, vaya a tener un servicio excepcional, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú, Pero creo que aquellas propuestas de valor que se queden un poco en el medio, creo que, al menos en el corto plazo, ¿no? Próximos 2 o 3 años, donde, bueno, pues pinta que la parte macroeconómica pues mm, no pinta demasiado bien, mm, eh, pues creo que puede sufrir un poquito más dentro de esa polarización, ¿no? Porque lo cierto ujú, es que creo que por mucho crecimiento que esté teniendo el delivery y temas de robotización, etcétera, etcétera, creo que la experiencia de sentarte en un restaurante, tener una buena música, un buen ambiente, una buena decoración, un gran servicio, etcétera, etcétera, creo que eso nunca va a pasar de moda, ¿no? Por así decirlo, y creo que siempre va a estar ahí. sí, sobre todo para culturas como Pero, la nuestra, ¿no? Que claro, que todavía nos gusta mucho esa parte de salir. Mm, exacto, pero creo que, bueno, pues que eso va a quedar un poco
para restaurantes que sepan sacarle partido a eso, ¿no? Porque A esa creo experiencia que que hablabas, sí. eso es, Mm, porque creo que en definitiva restaurantes que vendan comida, por así decirlo, ujú. que no vendan una experiencia, al final el cliente se va a ir al delivery, ¿no? Porque, oye, si no me estás vendiendo una experiencia, si solo me estás vendiendo la comida, pues la comida me la puedo comer en mi casa, igualmente, Sí, ¿sabes? que sí, porque es más económico y efectivamente estás en tu casa, no tienes que salir. Bueno, el otro día leía, ¿no? En un reportaje que decían que esto ya es sabido también, ¿no? En las viviendas, las cocinas cada vez son más pequeñas y ellos decían, ¿no? O predecían que Mm, llegarían incluso a desaparecer porque es mucho más rentable pedir comida a casa que no tú el tiempo o sea, el tiempo que tienes que pensar qué vas a comer y cenar cada día, ir a la compra, prepararlo, hacerlo, mm, limpiar. ¿No? sí, Y decían, es que es casi más barato ahora mismo ya casi pedir en casa, ¿no? Entonces, mm, efectivamente, para esa comida de diario en la que no necesitas o que te manden un tupper a casa, ¿no? Em, pero cuando realmente quieras vivir esa experiencia, efectivamente dices: "No, es que hoy me apetece salir", pero no para comer, como dices tú, que también, pero para todo lo demás, todo lo que hay exacto, alrededor que no puedo recrear en mi casa, ¿no? O exacto, sea exacto, que efectivamente, justamente, eso justamente. hacía Y ya a 10 años vista, pues ahí sí te digo la verdad, no tengo ni idea. Sí que es verdad que yo creo que el tema de digitalización, lógicamente, va a seguir consolidándose. Y mm, luego un tema muy importante que es lo que tú decías, ¿no? Que es la gerencia. O sea, yo creo mm, que cada vez va a cobrar más relevancia el tener un buen gestor al frente, ¿no? mm, Justamente, mira, ayer hablaba con uno de nuestros clientes de la necesidad que yo veo en su compañía de incorporar un perfil business intelligence, ¿no? Una mm, persona que sea su mano derecha, por así decirlo, y que le ayude a analizar datos y a tomar decisiones, ¿no? Y eso al mm. final habla de profesionalización y habla de buenas prácticas de gestión. Ya te digo, yo creo que eso cada vez más se va a ir consolidando dentro del sector, ¿no? Las compañías o los grupos que estén, bueno, pues muy Sí. profesionalizadas, digitalizadas, eficientes y bien gestionadas, ¿no? Sí, tanto en la gestión, eso ha salido en muchos de los episodios, ¿no? Tanto en la gestión como luego en el oficio de cada una de los que componen el negocio, ¿no? Y que si tienes un camarero que no sea una persona que dice, bueno, pues paso por aquí, ahora hago de camarero y luego soy cualquier otra cosa, ¿no? O sea, que esa profesionalización dentro de todos los oficios, partiendo de la gerencia hasta todos los demás, es una cosa recurrente que estamos viendo por lo menos en este podcast, que sirva de pequeña muestra de, de lo que piensa la gente del sector, ¿no? Ujú, Pues, bueno, nos quedan muchos retos por delante, muy interesante, y yo creo que la manera en que lo has explicado se ha entendido muy bien y espero que haya servido a gente que no conociera este tipo de herramienta y este tipo de solución para sus negocios, pues que os contacten, Dynamit, ¿no? O sea, sí. web, etcétera. Luego lo pondremos también en la descripción del podcast y que por lo menos se interesen y tengan curiosidad para ver de qué es y luego ya decidan si les conviene o no, pero por lo menos que pregunten, ¿no? Que sientan esa curiosidad por ver si esto les puede ayudar en su negocio. Mm, totalmente. Además, ahí reforzar, Lorena, que nosotros, bueno, pues al final llevamos 2 años, ¿no? Trabajando con el sector de la restauración, entonces estamos aprendiendo constantemente. Entonces, Claro. a mí hablar con restauradores me encanta y me aporta muchísimo, incluso aunque no, ¿sabes? Aunque no haya ningún negocio detrás. O sea, Ujú. simplemente el hablar con restauradores que llevan 20, 30 años trabajando en la industria, 10 años y tal, y todo lo que nos pueden aportar y aprendizaje y ese café, ¿no? Sí. Con restauradores, Sí. pues la verdad que me aporta muchísimo y me encanta, ¿no? O sea que desde luego cualquiera que quiera saber más sobre, pues bueno, sobre la aplicación de este tipo de estrategias oye, o incluso conocernos, ¿sabes? Ujujú. Como te digo, por nuestra parte, pues vamos, estaré más que encantado. Genial, pues espero que sean muchos, animaos. Y Mm. ya para cerrar, ¿a quién te gustaría a ti escuchar en el podcast? Mira, no sé si algún restaurador, algún cliente, alguien sobre que se te ocurra para venir aquí a contar algo interesante. Pues mira, yo te voy a... Ya que me das la mano, te cojo el brazo. Y, a ver, por un lado, te voy a hacer una petición
de a quién me gustaría, ¿no? Que no conozco. Ujú. Justamente hace un par de semanas estuve en un congreso, en el Congreso de ECOC, que tuvo una breve ponencia, Ferran Adrià. Ujú. Entonces yo creo que sería, bueno, obviamente sería un invitado top, y la verdad es que me encantaría escuchar largo y tendido a Ferran. Mm. Y luego dos personas que creo que tendrían mucho que aportar, a las que sí conozco, ¿no? Entonces ahí a mí personalmente me aportaría menos escucharles, pero creo que tendrían mucho que aportar al podcast. Ujú. Y son David Rodríguez del grupo La La La, director de Ujú. operaciones del grupo La La La, que creo que están con una expansión muy potente. Mm. Además, la verdad es que están haciendo las cosas muy bien a nivel de gestión, como comentábamos, Sí. del grupo, y creo que podría aportar mucho en esa conversación. Y luego, por otro lado, Bruno González, del Oso Napoletano. Que la verdad es Nosotros tuvimos que... a Hugo, que vino aquí. tuvisteis a Hugo. Pues a Hugo, Sí. fíjate, a Hugo no le... Bueno, con Hugo he hablado muy, muy brevemente. He tenido una Ajá. conversación muy breve. Pero Muy a Bruno sí que le interesante. conozco más, Ujú. y ya te digo, y eso, a nivel de profesionalización del grupo, Increíble. crecimiento y demás. Lo que han hecho es brutal. Sí, sí. Aquí vino Sí. Hugo al principio del todo, hace bastante tiempo. Ujú. Contó un poco cómo había surgido toda la iniciativa que tuvieron durante la pandemia, además, para de repartir, etcétera, ¿no? Y fue espectacular. Y la verdad es que el crecimiento que están teniendo y el producto que han creado es fantástico. Ujú. Mm. Pero buenas recomendaciones. Venga, pues les invitaremos a ver si quieren venir. Ferran, no Muy sé, bien. será un poco más complicado a este modesto podcast, pero oye, es un tío que luego es verdad que se presta y que le encanta también, ¿no? Hablar de muchos temas, o sea que bueno, lo intentaremos. Y Javier, pues muchas gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que no solamente ya sobre Dynamit, sino un poco sobre tu visión también, ¿no? Y el cómo ves este sector y las cosas que hacen falta y cómo se puede mejorar y tal. Me ha parecido muy interesante, o sea que muchas gracias por venir hoy. No, gracias a ti, Lorena, una vez más. Muy bien. Vale, Uy. pues estamos. Pensaba que nos habíamos perdido, pensaba que te habías ido. Digo, uy. No. Pues hasta la próxima y a ver si hacemos el café físico en vez de virtual algún día. Venga, cuenta Hasta con ello. pronto. Hasta pronto. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.